Amén, estamos aquí, iglesia. Muy bien, ¿por qué no entramos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Antes de darte el versículo con el que voy a predicar, quiero darte un poco de contexto. Aquí, lo que estamos a punto de leer, estamos viendo Jesús con los discípulos en la Santa Cena, la última cena, y están todos sentados a la mesa. Y Jesús en estos momentos les menciona a los discípulos que uno entre ellos lo va a traicionar. En ese momento los discípulos se ven los unos a los otros tratando de averiguar quién va a traicionar a Cristo, quién va a traicionar al Maestro, ¿verdad? Y aquí vemos a Pedro el valiente, Pedro el imprudente incluso, ¿verdad? Que levanta la voz y dice: Maestro, yo jamás te traicionaría, yo voy contigo hasta la muerte, yo voy contigo hasta la cárcel. Y bueno, Jesús le dice en esos momentos: Pedro, eso no es cierto, porque antes de que se acabe esta noche, tú me vas a negar 3 veces antes de que canta el gallo. Pedro no se lo cree, ¿verdad? Y luego Jesús es arrestado. Y justo en ese momento de este paisaje, de esta historia estamos. ¿Por qué no abres tu Biblia ahora sí conmigo? Lucas capítulo 22, y vamos a comenzar del 54 en adelante, por favor. Lucas 22, 54 dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre y lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. 57 dice: pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Y como 1 hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren, hasta es Galileo. Y el 60 vemos aquí Pedro ya algo alterado, ¿verdad? Dice: hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo momento en el que dijo eso, cantó el gallo. Wow. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro, y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió de ahí, dice la Biblia, y lloró amargadamente. Pedro se sentía terrible. Pedro, el que iba a ir con Jesús hasta la muerte. Jesús, yo voy contigo a la cárcel, a la muerte, a donde quiera que tú vayas, yo también iré, maestro. Pero no fue cierto. Las palabras de Pedro tenían buena intención, pero sus acciones no respaldaron sus palabras. Quizás sus palabras eran las de un cristiano, pero sus acciones negaron al mismo Cristo que él estaba siguiendo. Quiero que nos brinquemos mucho más adelante en esta historia. Jesús aquí ya es crucificado, incluso ya es llevado al sepulcro y resucita de la muerte al tercer día. Y luego sucede algo increíble en Hechos, y quiero que me acompañes aquí en Hechos 2, versículo 14. Y vamos a ver un Pedro muy distinto y muy diferente al que te acabo de presentar, ¿correcto? Estamos viendo el Pedro que llegó a negar a Jesús, y ahora vamos a ver otro Pedro. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Dijo a voz en cuello, o sea, dijo a gritos. Iglesia, ¿estás conmigo? Ok, el que negó a Cristo ahora se encuentra en este paisaje listo para gritar, ok, con voz en cuello, y dice lo siguiente: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Prestan atención a lo que les voy
a decir. Quiero que veas rapidito el grupo de personas a quien se estaba refiriendo Pedro, al quien quería gritar lo que tenía que decir: compatriotas judíos y todos los que estaban en ese lugar. Me sorprende, de veras que me sorprende la actitud de Pedro, porque el mismo Pedro del que estamos leyendo, que se encuentra frente a las multitudes, hablándole a gente de todos tipos y clases de naciones, ahora ese mismo Pedro fue el mismo que negó Cristo a una criada, a una jovencita, a una niña. El mismo que le llegó a negar Cristo a una niña, ahora se encuentra con voz en cuello, compartiendo con la multitud. ¿Estás conmigo? Brinquémonos por favor al versículo 22. Seguimos en Hechos 2. Brinquémonos al 22. Dice: pueblo de Israel, escuchan esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo de su dominio. De nuevo estamos viendo un Pedro totalmente diferente, un Pedro declarando los errores, lo que la gente le hizo al maestro, básicamente confrontándolos con los errores que cometieron en cuanto a cómo trataron a Jesús. Incluso él llega a proclamar en ese momento que Jesús ya no está muerto, que la muerte no tuvo dominio sobre él, ¿verdad? Y en lo que estamos viendo aquí es muy importante, porque Pedro es otro. Obviamente Pedro ya no es el que llegó a negar a Cristo. Pedro está haciendo algo totalmente diferente. Bríncate conmigo de nuevo al 36 y dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y, iglesia, pon mucha atención, Mesías. Él es Señor y es Mesías. Di conmigo, Mesías. Hay mucha importancia en este término, porque entre los judíos Jesús no era reconocido como el Mesías. Hasta la fecha los judíos siguen esperando su Mesías. El hecho de que Pedro haya proclamado a Cristo como el Mesías era básicamente firmar su sentencia de la muerte. Los judíos no iban a recibir esto. Esta noticia no era una noticia agradable para ellos. Al escuchar Pedro diciendo y proclamando que Jesús era el Mesías, para ellos era un problemón. Pero Pedro, el que negó a Cristo de nuevo, ahora está proclamándolo como el Mesías. Di conmigo, el Mesías. Amén. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? 38, arrepiéntanse y bautízase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Cosas sumamente importantes: arrepiéntanse, bautícense y reciben al Espíritu Santo. Di conmigo, wow, esto se va a poner bueno. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, y recibieron su mensaje, fueron bautizados, y aquel día, escucha bien, se unió a la iglesia unas 3,000 personas. Qué diferente este Pedro. Qué diferente al que lo negó 3 veces. Qué diferente al que le dijo a su cara: Jesús, yo jamás te negaría. Voy contigo hasta la muerte, voy contigo hasta la cárcel. Y terminó haciendo precisamente lo que Jesús ya sabía que él iba a hacer. Aunque él no fue quien traicionó, Jesús sí lo negó. Y ahora está aquí con un valor encontrado
con un valor, nuevo valor agregado a su vida, proclamando que Jesús es el Mesías y ganando almas para Cristo. Alguien diga amén, eso es bueno. Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En esta noche, Padre, abre corazones, abre espíritus, Padre, para recibir lo que tú nos quieres hablar. Amén y amén. Amén. Di conmigo, amén. All right. El título del mensaje esta noche es Antes y Después. Di conmigo, antes y después. Quiero que tomas 2 segundos y quiero que recuerdas cómo te mirabas antes del cierre de pandemia. ¿Te recuerdas? Oh, yeah, me miraba súper bien. Y ahora quiero que veas hacia abajo y ese espacio, ese bulto de masa que está entre tu cintura y tu cuello, ese es el después del cierre de pandemia. No digan amén ni aleluya, ¿verdad? Todos tenemos que pegarle duro al gym en estos próximos semanas, meses, años, no sé, ¿verdad? Pero vino pandemia a cambiar totalmente la historia para muchos de nosotros, ¿verdad? En lo personal, cuando llegó COVID, yo dije, mira, si puedo estar en una mejor condición y si puedo tener los anticuerpos a todo lo que da para que pelean contra cualquier virus, bueno, yo le voy a echar ganas. Bajé 35 libras en 3 meses y en 6 meses repuse los 35 y todavía le agregué un poco más. Entonces, mi después no es tan feliz, ¿verdad? Pero todos tenemos un antes y un después. El día que estuve preparando este mensaje, estaba buscando en el Google precisamente esta frase. Yo comencé a escribir ahí antes y después. Y si tú has usado el Google, tú sabes que el Google te da sugerencias de lo que piensa que tú vas a buscar. Entonces me encontraba ahí en mi computadora buscando, comienzo a meter en mi keyboard ahí, ¿verdad? Antes y después. Y parecieron 3 de los top búsquedas relacionados con esa frase, ¿ok? El primero, escribí antes y después y luego salió antes y después de Belinda, la actriz. ¿Cuántos conocen Belinda? Y salieron un montón de fotos ahí, estaba viendo el antes y después de Belinda y yo decía, wow, pues esa nariz cómo cambió, ¿verdad? Y esos ojos cómo cambiaron, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas cambiaron de esta actriz, pero era la número 1 buscado en Google cuando yo puse antes y después. El número 2 que me dio mucha risa y seguramente a los que lo conocen también les va a causar gracia, pero el número 2 fue el futbolista nacional de México, Héctor Herrera. ¿Cuántos conocen a Héctor Herrera? Nadie, ok, no se preocupen, no te preocupes. Héctor Herrera tiene una característica física muy curiosa, o tenía, ¿verdad? El antes de Héctor Herrera era así. Ahora saben de quién hablo, ¿verdad? Ese futbolista, sí, hace, ¿verdad? Héctor Herrera tenía los oídos literal de esta forma. Y ahora los tiene pegados como cualquiera de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? No sé. No sé cómo los cirujanos hacen lo que hacen el día de hoy, pero pobre Héctor Herrera. Y luego leí un artículo ahí que me dio mucha risa. Decía que la FIFA, o sea, el juego FIFA que muchos juegan, ¿verdad? Muchos jóvenes juegan este juego, pero el juego FIFA no quiso usar la nueva foto de Héctor Herrera. Entonces todavía en el juego de FIFA, si tú buscas a Héctor Herrera, vas a ver el Héctor Herrera de antes. Pero su después está bien, se ve muy bien. Gracias a Dios que le llegó el dinero y se pudo hacer eso, ¿verdad? Me imagino que está muy feliz, ¿verdad? Y la tercera persona más buscada en cuanto este tema de antes y después fue Kylie Jenner. ¿Cuántos conocen a Kylie Jenner? Ok, si no la conoces, la vas a conocer con esto. Es la más pequeña de los Kardashians. Ya sé, pastora. Es la hermana más pequeña de los Kardashians, Kylie Jenner. Y si tú ves el antes de Kylie Jenner y el después, créeme que vas a creer en los milagros. Créeme. Ahí sí vas a creer en los milagros. Kylie Jenner cambió totalmente y fue la tercera más buscada en cuanto al tema de antes y después. Pedro tuvo un antes y un después. Pedro antes
era alguien que negaba a Cristo. Pero Pedro después fue alguien que proclamó que Cristo era el Mesías. Y de nuevo, el hecho de que lo haya proclamado, iglesia, era firmar una sentencia de muerte, porque lo que él estaba diciendo es el Mesías, el que nos pone en nuestras escrituras judías de el Mesías que vaya, ya está aquí y es el Maestro Cristo Jesús. Y eso causó mucho problema entre la comunidad y entre la gente, pero sí hubo un grupo de personas que lo creían, y esos se unieron a la iglesia por medio de esa predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Amén, ¿están aquí? Pedro tuvo un antes y un después. Y sabes, me encanta la historia de Pedro, me encantan estos dos paisajes que nos muestran a Pedro como el antes, pero también Pedro como el después, porque sabes, esta historia de Pedro, iglesia, nos da una esperanza a nosotros, nos da una esperanza a los que no lo tenemos todo en orden, nos da una esperanza a los que todavía nos encontramos luchando con ciertas características que un cristiano a lo mejor no o sí debe de tener. En el caso de Pedro, Pedro fue una persona caracterizado por cosas bien curiosas. Mira, Pedro se conocía como una persona imprudente. Gracias a Dios que no hay ningún imprudente aquí entre nosotros, ¿verdad? Ninguno, no existe aquí en casa. Pedro sí era imprudente, siempre hablando fuera de lugar. Si tú ves el evangelio, los evangelios, ¿verdad? Tú vas a ver que cada vez que Jesús hace una pregunta, Pedro, en la mayoría de las veces, es el primero en responderle a Jesús. Pedro era chispas, o sea, él estaba listo para responder. Él tenía la respuesta para todo. Pedro, ¿le damos a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué no le damos derecho, Señor? Derecho, ni a la derecha ni a la izquierda, derecho, dale. Pero Pedro, es que seguramente vamos a llegar más rápido. ¡Hey! Y siempre vemos a un Pedro en una imprudencia, hablando fuera de turno, hablando fuera de lugar, ¿verdad? Queriéndose salir del barco, haciendo todas estas cosas que puedan ser entendidos como una persona que es muy imprudente. Pedro también se puede definir como alguien que era débil en su carne. Era débil en su carne, tenía carácter. Pedro fue alguien que llegó a dormirse en el jardín cuando Jesús le pidió que orara con él. En la mañana pregunté, ¿cuántos se han dormidos cuando oran? Y literal, todo este lado de la iglesia dijo amén. Y me quedé como que, bueno, dato curioso, pero Dios los bendiga. Tenemos muchos Pedritos en casa, ¿verdad? Pero Pedro fue alguien que se llegó a dormir en lugar de estar orando cuando Jesús se lo había pedido. Era débil en su carne. Recuerdan que lo negó 3 veces. Pedro también fue el quien le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote. Fue débil, no se podía controlar. Sus acciones muchas veces eran fuera de lugar, era débil en su carne. Y también Pedro era inconsistente, iglesia. No sé si alguien se relaciona con Pedro, ¿verdad? Pero Pedro era bien inconsistente, tenía mucho éxito, es un hombre de la fe con mucho éxito. Pero igual y como se conoce como alguien con mucho éxito, se conoce como alguien con mucho fracaso también. Fue inconsistente. Comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, y el momento en el que él quitó sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse en esas mismas aguas. Fue inconsistente, no pudo quedarse fijo en el Maestro, quitó sus ojos y se hundió. Declaró su lealtad a Cristo, luego lo negó 3 veces, inconsistente. Llevó el evangelio a los gentiles y luego no comió con ellos. Pedro era inconsistente. Y me encanta porque si Pedro pudo lograr un después, cualquiera que sean las cosas que te definen a ti, tú también lo puedes lograr. Amén, amén, ¿están aquí? Muy bien. Si se lo van a dar, dáselo fuerte. Entonces, si Pedro lo pudo hacer, yo creo que nosotros lo podemos hacer también. Quiero que te preguntes conmigo en esta noche, ya conozco mi antes, di conmigo, ya conozco mi antes, pero ¿qué pasa con mi después? Vamos.
Gracias a las 5 personas que lo hicieron conmigo. Vamos a hacerlo una vez más. Ya conozco mi antes, pero ¿qué pasa con mi después? Yo creo que todos podemos identificar nuestro antes. Todos, al igual que Pedro, podemos ver quizás estas características que tenemos que no son tan agradables. Y todos en algún momento hemos querido cambiar estas cosas de nosotros. Quizás eres alguien que se enoja mucho y ya no quieres ser un enojón. Y eso es tu antes, y tú después eres un lindo, súper tierno, súper buena onda, ¿verdad? Pero tú antes es esta persona que tiene cosas que necesitan cambiar. Todos conocemos nuestro antes, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa con el después? Quiero darte 3 sugerencias en esta noche para que tú llegas a tu después. Amén, ¿están conmigo? Para que tú, como Pedro, puedes cambiar de ser alguien que quizás no está profesando el nombre de Cristo en cada momento a alguien que pueda profesar a Cristo y proclamar que es el Mesías y ganarse almas para la iglesia. Iglesia, tenemos mucho trabajo que hacer, pero demasiados de nosotros estamos atorados en el antes sin poder tomar un paso al después. Amén, ¿están aquí? Muy bien, mi primera sugerencia para todos ustedes para llegar a su después: todo comienza con una decisión. Todo comienza con una decisión. El camino a tu después inicia con una decisión. Di conmigo, una decisión. That's it. Qué fácil. No, la verdad, aunque es muy obvio el que tenemos que ser gente que toma buenas decisiones, la mayoría de nosotros le tenemos un temor al tener que tomar decisiones. ¿Sabes por qué? Porque las decisiones no siempre son fáciles de tomar. Nos encontramos en situaciones de la vida que requieren que tomemos una buena decisión. Pero ¿qué es una buena decisión? En el momento no sabes si decir sí o no, porque no sabes cuál de las dos te va a causar ese riesgo. No sabes cuál de las dos va a terminar en éxito, y ahí nos encontramos siempre sin poder tomar una decisión. Sabes, el cambiar tu vida puede ser la cosa más desfiante e incómodo que has vivido. Es difícil, es un desafío, va a ser incómodo, pero todo inicia con una decisión. Todo inicia con una decisión. Come on, church. Cambiar tu vida significa tomar decisiones difíciles, decisiones como quizás moverte de ciudad. Yo me moví de ciudad. Yo llegué aquí hace muchos años. No voy a contar mi historia porque ya me echan carrilla cada vez que llego. Les cuento toda la historia. Ya saben mi historia. Pero yo tuve que tomar una decisión de moverme de ciudad. Y la decisión, mucha gente no lo entendía. Mucha gente pensó que yo estaba tomando una mala decisión en dejar a los Estados Unidos para venir a vivir a México. Pero ¿quién sabía que Dios tenía el mejor regalo para mi vida aquí en esta iglesia, que es mi esposa? Yo tomé una decisión y terminé encontrando precisamente el regalote que el Señor tenía para mí. Lo encontré aquí. Justo parado en este lugar, le pedí su mano enfrente de toda la congregación. Y sabes, hasta la fecha seguimos felices, amándonos. Vamos sobre muchos años, se siente como un par de días, la verdad, o sea, se los digo de verdad. Todo comenzó con una decisión. Si el Señor te está inquietando a tomar una decisión y sabes que es el Señor que te está dirigiendo, toma la decisión correcta. Si no, te vas a frustrar y tomas el riesgo de perder lo que el Señor tiene para ti. Y estas decisiones son difíciles. El moverte de ciudad es difícil. Quizás es tiempo de dejar esa amistad o incluso esa relación tóxica en la que estás. A lo mejor tienes que tomar una decisión de dejar esa relación, pero ya. Esa amistad, pero ya. Pero todo buen cambio que puede llegar a tu vida necesita llegar por medio de una decisión que tú puedes tomar. ¿Quién dice amén? Cuando yo decidí seguir a Cristo, fíjate todas las promesas que la Biblia me dice que yo recibí
por medio de hacer una decisión de seguir a Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice que yo soy una nueva creación, que lo viejo ha quedado en el pasado y lo nuevo ha llegado a mi vida. Wow. Cuando tomé la decisión de seguir a Cristo, dejé lo viejo atrás. El que negó a Cristo, el que tenía dudas de Cristo, el que criticaba la iglesia, el que no quería abrazar el propósito de Dios, lo viejo se quedó atrás y recibí todo lo nuevo que Dios tenía para mi vida. ¿Sabes cuál es el problema número uno en mi generación de seguir a Cristo? Es que le tienen un temor a todas las cosas que tienen que soltar. Es que si decido seguir a Cristo, tengo que dejar precisamente mis amistades y relaciones tóxicas. Si decido seguir a Cristo, tengo que ser un derechito y buen niño. O sea, y no quieren soltar la vida que viven. Y yo digo, ¿por qué mejor no pensar en todo lo que vas a recibir? Estás tan aferrado a todas las cosas que vas a soltar que no puedas pensar en las cosas que vas a recibir. Es que tengo que dejar el pisto. Qué bueno que ninguno dijo amén, ¿verdad? Porque todos aquí somos buenos cristianos. Entonces, tengo que dejar el pisto, olvídate, no voy a hacer una decisión. Pero amigo, quizás eso te está llevando de problema en problema. Quizás ese hábito, quizás esa adicción o esa onda que haces para pasarte bien el tiempo te está llevando de peor en peor. Lo que el Señor quiere darte es la promesa de cosas buenas que Él quiere agregar a tu vida. Lo dice en Jeremías: buenos planes tengo para tu vida. El chiste es que nosotros queremos hacer nuestros propios planes. Todo comienza con una decisión. Qué callado se puso en este lugar, ¿verdad? That's okay. That's okay. Cuando yo decidí seguir a Cristo, me dice Gálatas 2:20 que fui crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Are you here? Cuando yo decido seguir a Cristo, me dice Primera de Corintios 6:11, pero han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú eres santificado, eres justificado y eres lavado por medio de Cristo Jesús. Cuando decides, cuando tomas una decisión, comienzas a tomar el camino al después. Come on. Conocemos tu antes, pero ¿qué onda con tu después? ¿Estás aquí, iglesia? Número dos. Mi segunda sugerencia para ustedes, iglesia, es que tenemos que aprender a abrazar el proceso. Tenemos que aprender a abrazar el proceso. ¿Cómo nos encanta sufrir? Todos conocen ese hermano, ¿verdad? Hermano, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, pues, ¿dónde comienzo? Hermana, ¿cómo le va? Ay, me duele todo, mijo, todo me duele todo. Hombre, hermana, pues váyase al hospital. No, al hospital no tan allá, mijo, pero me duele todo, ¿verdad? Hello. Todo es un proceso en esta vida, incluyendo los momentos difíciles de tu vida. Si tú puedes ver esos momentos difíciles, si tú puedes ver incluso, no sé, la enfermedad que llegó a estar sobre ti, entonces encuentras propósito en cada momento, encuentras propósito por medio de cada situación. Yo digo, ¿por qué no aprender a abrazar el propósito en lugar de siempre estarnos quejando por las cosas que estamos viviendo? Quizás eso fue el error de Pedro. Quizás el momento en el que Pedro estaba caminando tras Jesús, en el momento que él estaba siendo arrestado, Pedro iba pensando, oye, pero si no lo llego a negar, me van a meter a la cárcel. Oye, pero el simple hecho de decir que estoy asociado con él, que soy uno de sus discípulos, puede terminar en mi muerte. Pedro no quería, quizás en ese momento, abrazar el proceso
que Dios tenía para su vida. Pero no se preocupan, si tú no has abrazado el proceso bien, Pedro tuvo un buen después, tú también puedes tener un buen después. Vamos a aprender entonces a abrazar el propósito. El aprender a abrazar el propósito, iglesia, es decirle adiós a tu zona de confort, ¿ok? Decirle adiós a tu zona de confort. Di adiós incluso a las comodidades que te están deteniendo de llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Están listos? Escucha, es cómodo no buscar a Dios. Dile adiós a esa comodidad. ¿Están entendiendo? Ese es parte de tu proceso. Buscar del Señor es parte de tu proceso, es parte del después que Dios quiere darle a tu vida. Amén. Es cómodo no buscar al Señor. Es cómodo no hablar de Dios. En estos tiempos es cómodo no hablar de Dios. Es cómodo no defender tus principios y tus creencias. Es cómodo. Es cómodo no hacerle caso a tus convicciones. El abrazar tu proceso, el abrazar el proceso que el Señor quiere darle a tu vida para que llegas a tu después, es decirle adiós a tu área de confort. Esto me ha venido pegando algo fuerte, porque todos somos culpables de encontrar una zona de confort en este último año. Todos justificamos en algún momento no venir a la iglesia por miedo al COVID. Todos en algún momento quizás luchábamos con nuestra fe, porque se encontraba totalmente retado el año pasado. Ya no podíamos venir aquí, ya no podíamos congregarnos con los hermanos. Tuvimos que salir de nuestra área de confort para volver al propósito, el proceso que Dios tenía para nuestras vidas. Sin embargo, iglesia, cuando abrazamos lo incómodo, es ahí donde sucede el crecimiento. Si el proceso es incómodo, pero el proceso es el camino al propósito. Sí es incómodo, pero ese es el camino al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese propósito? Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él no te va a dejar a un lado. Si tú abrazas el propósito de Dios, si tú abrazas ese proceso para llegar a tu después de, Él no te va a dejar a un lado, no te va a dejar sin respuesta, no te va a dejar sin solución. Al contrario, es parte de tu proceso. ¿Están aquí? Y la última sugerencia que te quiero dar en esta noche es que camines en tu después. ¿Ves? No es suficiente hacer una decisión y no es suficiente abrazar el proceso. Todos en algún momento tomamos una decisión, por eso están aquí. Todos decidieron venir a la iglesia el día de hoy. Todos en algún momento hemos abrazado el proceso y hemos luchado para pasar las dificultades que se nos presentan en la vida. Pero del otro lado de todo eso está el después. ¿Qué tal el después de todo lo que has vivido? Sabes, me encanta la historia de la mujer samaritana, porque el testimonio de ella, todo lo que ella vivió, su antes fue terrible. 5 esposos y con el que estaba no era su esposo. Y todo el pueblo la conocía ya de apodos terribles que quizás le tenían. Pero esta mujer, después de una experiencia con Jesús, regresa a la ciudad y dice la Biblia que toda la ciudad fue salva por el testimonio de esa mujer. ¿Y qué onda con tu testimonio? Queremos quedarnos en esta burbuja de sufrimiento sin llevar esas experiencias y testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tu después de, si aprendes a caminar en tu después, iglesia, un nuevo mundo es abierto para ti. Come on, somebody.
como un nuevo corte te hace sentir increíble, o como bajar unos kilos te hace sentir como $1,000,000, cuando estás en el después de, vas a sentirte increíble por lo que el Señor va a hacer en tu vida. Amén. El obispo T.D. Jakes, ¿cuántos conocen T.D. Jakes? T.D. Jakes tiene un dato curioso que él implementa en su iglesia y con su liderazgo. T.D. Jakes dice que nadie de los que forman parte de su equipo puede estar ahí si no tiene un testimonio de que hayan tocado el fondo. Personas que hayan tocado el fondo. Y él dice, implemento esta regla por una razón, porque la persona que haya tocado el fondo, solo hay una dirección en la que puedan moverse después de tocar fondo, y eso es hacia arriba. Te quiero decir en esta noche que quizás tú te encuentras tocando fondo, o quizás en este último año tocaste fondo. Quizás tus adicciones te llevaron a tocar fondo. Quizás Pedro tocó fondo cuando nos dice la Biblia que lloró amargadamente. Quizás en ese momento él sintió que estaba tocando fondo. Pero hay una dirección en la que puedes mover, iglesia. Puedes mover hacia arriba, puedes salir de fondo y todavía subir a las alturas que Dios tiene para tu vida. ¿Quién dice amén? Tu fondo no te define cuando caminas en tu después. Tu fondo no te define cuando caminas en tu después. Es como el amigo que antes le decían gordo, que llega a bajar un montón de kilos y parece un palo, ya no le queda el apodo. O incluso lo inverso, ¿verdad? Al que le dicen flaco, que sube un montón de kilos y ya no le queda el apodo. Lo mismo sucede con tu vida. Todos esos apodos que antes te definían, todas esas adicciones que antes te definían, cuando camines en tu después, ya no existen. ¿Quién dice amén? Quiero que te pongas de pie en esta noche. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, conozco tu antes, pero ¿qué onda con tu después? Vamos, conozco tu antes, pero ¿qué de tu después? Hablamos de un Pedro que llegó a negar a Cristo. Hablamos de un Pedro que incluso fue definido por características muy fuertes. Una persona imprudente, una persona débil en su carne. Hablábamos de este Pedro que, aunque le dijo a Cristo en su cara que jamás lo negaría, lo negó en su cara 3 veces en el mismo día que Jesús dijo que sucediera. Y ese fue su antes. Eso pudo haber definido el resto de su camino, pudo haber definido el resto de su vida. Pero nos brincamos a lo que hizo en Hechos 2:14, cuando se paró frente a la multitud y declaró y proclamó que Cristo era el Mesías. Y vemos algo nuevo sucediendo en Pedro. Ya hablamos sobre la necesidad de tomar una decisión. Hablamos de aprender a abrazar lo que sea que es tu propósito. Y hablamos sobre el caminar en el después que el Señor tiene para ti. Pero hay algo muy curioso que sucedió en la vida de Pedro. Algo muy curioso que sucedió en su vida, que incluso sucedió con todos los discípulos. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Hechos 2:2. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, nos dice la Biblia, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bulicio,
se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medios y alamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia, cercana a Cierne, visitantes llegados de Roma, judíos, de prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. ¿Ves? Después de que Pedro llegó a negar a Cristo, después de que Cristo muere en una cruz, es llevado a la tumba, resucita de la tumba, pasa algo increíble en Hechos 2. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Vemos que el Espíritu Santo llega como fuego sobre ellos y que todos comienzan a hablar en lenguas, y en ese momento reciben el Espíritu Santo por primera vez en sus vidas. Hechos 2:2. En Hechos 2:14, Pedro está parado diciéndole a toda la gente de ese lugar los errores que cometieron al matar a Jesús. Proclama que Jesús es el Mesías, proclama que Jesús resucitó de la muerte. Todas estas cosas que definen incluso nuestras creencias hasta la fecha, Pedro estaba ahí proclamándolos. Dice la Biblia que ese día fueron conmovidos las personas que estaban en ese lugar, y 3,000 personas llegaron a recibir a Cristo. 3,000. 100 veces más de las 3 veces que Pedro llegó a negar a Cristo. Llegó a gritarle al corazón de las personas. Y todo por el Espíritu Santo. ¿Ves? Este mensaje no es de los mensajes que se predican para que te llevas tus 3 puntitos a casa. Este mensaje no es un mensaje de cómo arreglar incluso tu vida. El propósito de este mensaje, iglesia, es para hablarte sobre la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Vivimos en tiempos donde ya no es popular hablar de Dios, donde nos dicen que dentro de la logística que manejemos como iglesia, que no debemos de hablar en lenguas por miedo que podemos causarle a la gente nueva. La gente nueva llegó a criticarles. ¿Qué onda con estos borrachos?, les decían. Y luego Pedro se pone de pie y dice: oye, nadie aquí está borracho. Y luego pasa a explicarles realmente lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Están listos? Escucha, Pedro, Hechos 2, versículo 16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Escucha, iglesia, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Mis hijas profetizarán. Come on. Tendrán visiones. Los jóvenes. Levanta tu mano si eres joven, de 13 a 30. ¿Cuántos años tengo? 34. Ah, bien. De 13 a 34 años. Ok, los jóvenes, dice la Biblia, tendrán visiones. Y todos los de 34 para arriba, los ancianos, sí. No es cierto. No es cierto. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Ok, sí, de acuerdo, amén, ¿verdad? Amén.
aquí está el chiste, aquí está el chiste. Nuestros hijos no están profetizando. Nuestros jóvenes no tienen lugar para tener visión. No les damos chance. Bueno, en esta iglesia sí se les da chance, porque veo muchos jóvenes acá arriba, ¿verdad? Los jóvenes se les está quitando la visión y nuestros ancianos pararon de soñar. No, eso no puede suceder. ¿Sabes? No uso el Twitter mucho, no lo uso. Pero en una ocasión me salió una notificación en mi Twitter que me dio algo de coraje. En este momento de la pandemia, la iglesia me la habían cerrado, nos habían complicado tanto el podernos juntar. Tuvimos que cerrar 28 semanas. 28 semanas estuvimos haciendo iglesia en línea. Otras 8 semanas estuvimos afuera peleando con los elementos de la naturaleza, viento y cuánta cosa, ¿verdad? Y yo estaba muy frustrado porque yo ya quería que mi congregación se reuniera. Perdimos mucha gente durante pandemia y gracias a Dios hemos estado viendo mucha gente nueva llegar. Pero se le ocurre al gobernador del estado de California poner algo ahí con el que yo estaba obviamente en desacuerdo. Y llegué a hacer un comentario nomás. ¿Ready? Puse, esto es una broma. Esto es una broma, contestándole al gobernador de California. ¿Sabes? Me sentí como famoso, porque en cuanto le puse send, inmediatamente me comenzaron a llover notificaciones de personas que le estaban contestando a mi respuesta al gobernador. Esto debe ser una broma, puse. El pastor David piensa que esta es una broma. Gente que no me conocía. El pastor David y su congregación son una broma. El evangelio que predica el pastor David es la broma aquí. Ese es el mundo en el que usted y yo vivimos. Ese es el mundo que está silenciando nuestra voz como cristianos. Ese es el mundo que está robándole la visión a nuestros jóvenes, los sueños a nuestros ancianos y tapándole la boca a nuestros hijos, que dice la Biblia que en los últimos días van a profetizar. Perdóname por no hacerte sentir súper chido en esta noche e irte feliz, pero es necesario que la iglesia regrese a los tiempos de gloria. Es necesario que en esta casa se vuelva a sentir el peso del Espíritu Santo. En el 2009, cuando yo llegué a ese lugar, había un peso que no te permitía salir de tu silla, un peso que te tiraba al suelo, rostro en tierra, un peso que te llenaba de la expectativa de lo que el Señor iba a hacer. Y yo sé que eso sigue en esta casa, yo sé que sigue activo, pero no sé por cuánto tiempo más, porque nuestros jóvenes están perdiendo la visión y nuestros ancianos están perdiendo sus sueños. Pero aquí dice el profeta Joel: arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré mis prodigios. Dios, mostraré mis prodigios. Y 21 dice: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Iglesia, es momento de invocar el nombre del Señor sobre esta iglesia, sobre sus vidas, sobre sus familias. Ya no nos vamos a quedar callados, ya no vamos a negar a ese Cristo. No, ya no nos vamos a quedar en el antes. No, vamos a abrazar nuestro proceso y caminar hacia nuestro después. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y eso le dio el valor de profesar y proclamar el nombre de Jesús. Eso le dio el valor a decirle las verdades a todos quienes estuvieron en presencia ese día. Eso llevó 3,000 personas a recibir Cristo en su corazón. Vea, no hay una técnica, no hay una bonita foto que podemos poner que va a conmover el corazón de las personas. El que conmueve el corazón de las personas es Dios, y necesitamos de su Espíritu Santo. No te quedas en tu antes, no te quedas en el antes, pasa al después. Que hubiera sido de la iglesia
primitiva si se hubiera quedado en el antes, Pedro. ¿Sabes? La historia termina súper chido. ¿Sabes por qué? Porque esas 3,000 personas, dice la Biblia, esas personas que llegaron a aceptar al Señor ese día, 3,000 en asistencia, wow, esas 3,000 personas, dice la Biblia, que fueron tan conmovidos, estaban viendo los milagros y los prodigios de Dios, wow, se emocionaban, ellos sentían ese peso del Espíritu Santo sobre sus vidas, y esas 3,000 personas vendieron todas sus pertenencias, lo dejaron todo y juntos comenzaron a escuchar a los apóstoles, juntos escucharon los mensajes y enseñaban, y dice la Biblia que se juntaban en casas, y he aquí la iglesia nació en casas, y de ahí se pasó a las primeras iglesias que nos menciona la Biblia, y todo porque uno que llegó a negar a Cristo pudo abrazar el propósito de Dios en su vida, pudo recibir el Espíritu Santo, quien le dio el poder y el valor para ir y profesar el nombre de Cristo. Tú antes no te definas. Tu vida no es el apodo que te han puesto, no. Acá está el después de, y te está esperando y necesita de ti. Así que en este momento levanta tus manos, porque yo creo que lo que nos falta, iglesia, es una buena, no sé, lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que nos falta es que el poder del Espíritu Santo vuelve a nuestras vidas, que podemos cerrarnos a las críticas de los demás, que podemos dejar el miedo a los cambios a un lado y solo tomar esa decisión de seguir a Cristo. Levanta tus manos, Dios. Derrama tu espíritu en este lugar. Derrama tu espíritu en este lugar, Señor. Llénanos en esta noche, queremos más. Vamos, iglesia, comienza a pedirle más en este lugar. Queremos más, Señor. Queremos más de ti, Señor. Más de tu Espíritu Santo, Señor. Ni antes ya no me defines, Señor. Ni antes ya no me defines, Señor. Oh, llévame a mi después. Quiero caminar en mi después, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama en este lugar. Derrama tu poder, Señor. Vamos, iglesia. Vamos, levanta tu voz. No te quedas callado. No te quedas callado. Que vuelva el sueño a tu vida. Que vuelva la visión a tu vida. Vamos, profetiza. Abre tu boca. Declare. Como no creer en ti, pues tengo que vivir. Como no creer en ti, como no creer en ti, como no creer en ti, como no creer en Les dije que la historia de Pedro nos da esperanza. Ese imprudente, ese que hablaba fuera de turno, el que siempre tenía una respuesta, terminó siendo el indicado después de recibir el Espíritu Santo. El que era débil en su carne, el que no lo tenía todo en orden, fue el indicado que Dios tenía para cumplir el propósito de la iglesia primitiva. ¿Ves, iglesia? Tú tienes esperanza. Tus deficiencias no te definen, solamente son parte de tu antes de. Y el después de es lo que el Señor necesita en este momento.